Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el primer libro de Samuel. Reflexionamos el capítulo 29. Hoy queremos subrayar uno de estos versículos del capítulo 29, en que se refiere siempre a la exclusión de David del ejército filisteo. Nosotros sabemos que David, un poco más atrás, en el capítulo 26, se sentía perseguido por Saúl, David que se siente perseguido por Saúl. Incluso David le perdona la vida varias veces a Saúl, pero sin embargo Saúl no reacciona, digamos. Es decir, hace lágrimas de cocodrilo, pero al final Saúl siempre está invadiendo de nuevo. Viene contra David, posea y contra Muñashupe. Y todos estos elementos que nosotros ya fuimos reflexionando, fuimos estudiando. Bueno, aquí al final David en el capítulo 27 decide huir. ¿Por qué? Porque se da cuenta que Saúl y es muy peligroso, en cualquier momento le puede matar. A David se le presenta como alguien que perdona siempre, que se pone a disposición, que escucha, porque es el ungido del Señor. Saúl, sin embargo, al revés. Perdón, todo lo que quiera, pero y contra. Entonces, en el capítulo 27, David pensó, a pesar de todo, Saúl terminará por matarme cualquier día de estos. Es mejor que me ponga a salvo en el país de los filisteos. Así Saúl perderá las esperanzas con respecto a mí. Ya no me buscará por todo el territorio de Israel y habré escapado de sus manos. Luego David, con los 600 hombres que lo acompañaban, cruzó la frontera y se presentó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gad. David y sus hombres se quedaron con Aquís en Gad, cada uno con su familia. Y David con sus dos mujeres, Ahinoam de Israel y Abigail, la esposa de Nabal, el de Carmel. Saúl fue informado de que David había huido y ya no lo buscó más. Bueno, ya es Shahina, David decía, pero ahora continúa la historia, ¿verdad? Nosotros sabemos que estando en ese lugar, David también comienza él a incursionar a y después le pidió, justamente dice David, dijo aquí, si quieres hacerme un favor, di que me asignen un lugar
en alguna población de campaña para instalarme allí. ¿Cómo tu servidor va a residir contigo en la ciudad real? Esto es casi como decir, no puede haber dos gallos en un gallinero. Pero también todo lo que significa, ¿verdad?, para el pueblo o la ciudad de Aquís, la ciudad donde él mismo lo recibe a David. Imagínense, yo pienso que hasta que hay mucha generosidad, mucha apertura de parte de Aquís al recibir a David. Además, ellos ya sabían, y Aquís conoce muy bien quién es David, y con más razón, porque él es el rey, porque él siempre ha afrontado batallas. David incluso en un momento cuando se escapa de Saúl ya se va hasta Gad. Pero pues más o menos, ahí por abajo en la situación, David tiene que huir inmediatamente antes que le descubran y que lo maten. Y es ahí donde comienza David. Primero se reúne, dice, 400 hombres que se le unen. Y así va formando su ejército. Casi como un ejército de aquellos que no querían saber nada de Saúl. Un ejército bastante revolucionario en este sentido. ¿Por qué? Y porque ellos dicen que habían huido por la política de Saúl. Nay por ahí te oína pe Saúl o esa cajaisa lleva. Na esa canjo fueran va eve. Nay por ahí va eve. ¿Por qué? Porque Saúl es muy egoísta. Saúl solamente mira para sí. Por eso es que nosotros solemos reflexionar, ¿verdad? Y decimos que este es un libro, primero es un libro político, y por lo tanto, si es un libro político, es un libro para que lean los políticos. Porque aquí te muestra las actitudes, las actitudes de cada uno de nosotros, y más aún aquellos que tenemos una responsabilidad frente a los demás. Político significa también en tu casa, también significa en tu iglesia, en tu capilla, en tu trabajo. No es solamente lo que asumen, lo que nosotros decimos políticos, ¿verdad? Que en realidad me da politiquero, me anda ni político. Porque político significa cuando uno se preocupa verdaderamente, trabaja, no está ahí entonces de una manera deshonesta o me sabe me vaya por lo ya posee. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada hoy con la palabra del Señor. Ezequiel, capítulo 2, los versículos 8 hasta el capítulo 3, versículo 4. El Señor me dirigió la palabra y me dijo: Tú, hijo de hombre, escucha lo que te voy a decir. No seas rebelde como ese pueblo rebelde. Abre tu boca y come lo que te daré. Yo miré y vi una mano extendida hacia mí y en ella había un libro enrollado. Lo desplegó delante de mí y estaba escrito en los dos lados. En él había cantos fúnebres, gemidos y lamentos. Él me dijo: Hijo de hombre, come lo que tienes delante. Come este rollo y ve a hablar a los israelitas. Yo abrí mi boca y él me hizo comer ese rollo. Después me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este libro que yo te doy. Yo lo comí y era en mi boca dulce como la miel. Él me dijo: Hijo de hombre, dirígete a los israelitas y comunícales mis palabras. Queridos amigos, ese llamado de Ezequiel, ¿qué es lo primero que le da? Peñan de Yarañe, su palabra. Pero queridos amigos, se dan cuenta, come este rollo. ¿Y qué es lo que le está leyendo de una y de otra parte? Primero le dice que es un pueblo rebelde. Rebelde. Somos rebeldes. Voy a llevar. De Yikwa se veñan de Yarañe. Ñandela Yikwa pa. Baila ñan de Yarañe Itache. Mabio se aleta. Mabio la Itache. Llegó a Yikwa pa hoy. Pero una famosa ñando. Yikwa pa hoy.
Hay muchos de eso, ¿verdad? Y entonces aquí le dice, abre tu boca y come lo que te daré. ¿Y qué es, queridos hermanos, lo que había? Dice, de ambos lados. En él había cantos fúnebres, gemidos y lamentos. Esto nos hace entender la primera parte de lo que estaba sufriendo el pueblo de Israel y que también nos toca a nosotros. Cantos fúnebres, gemidos y lamentos. Y va a ir de situación. Pero después dice, aliméntate de este libro, come. Y entonces dice, abrí mi boca y el Señor me hizo comer ese rollo. Yo lo comí y era en mi boca dulce como la miel. Y me dijo, hijo de hombre, dirígete a los israelitas y comunícale mis palabras. Es decir, que en la medida en que ñandea lleva, ñañemombarete beñande yara vive y catutañame ebei por mí. Era dulce en mi boca. A pesar de que sabemos, queridos amigos, que hay mucha amargura con la palabra de Dios, podemos transformarla en esa dulzura de la dignidad de los hijos de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Nigeria es uno de los países donde más cristianos son asesinados. Por eso, Mike Arnold tomó la decisión de ayudar en lo que les fuera necesario. Es alcalde de Blanco, en Estados Unidos, y fundó en 2019 una organización llamada Africa Arise para prestar apoyo tanto material como espiritual a estos cristianos. Cuando cogen su Biblia para ir a la iglesia un domingo, se dan cuenta de que puede ser lo último que hagan, y lo hacen. Es asombroso. Ahí es donde la fe se pone a prueba. La fe es real para ellos. La viven y la experimentan de formas que la mayoría no lo hace. Para ellos la fe es real. Otro de los pilares de esta asociación es trabajar para mejorar la vida de los niños en Nigeria. Todo empezó por la petición de una mujer que escapó a un poblado de chabolas tras la masacre de su aldea. Y llegaron a este campamento y les dijeron que tenían que quedarse allí y tuvieron que construir su propia chabola. Esta mujer con 3 hijos. Se me encogió el corazón, así que le dije, quiero dar a conocer tu historia y si la gente quiere ayudar, ¿cómo podemos hacerlo? Y pensé que ya diría agua corriente, alojamiento, una casa, comida, ropa, atención sanitaria, saneamiento, lo que fuera. Y dijo una cosa, dijo, ayúdenme a enseñar a estos niños. A partir de ahí, la organización se puso manos a la obra y fundaron 2 escuelas que ofrecen clases a más de 500 estudiantes a tiempo completo y han empezado a construir una tercera. Arnold afirma que Africa Arise seguirá proporcionando ayuda y educación a los más de 5.000 niños presentes en 3 campamentos de Nigeria. A veces quisiera sentirme como de papel, para que con tus manos borres el error, para que con tu tinta escribas sobre mí. Quisiera desnudar el alma y ponerla a tus pies, aunque tú me conoces tal y como soy, y no puedo negar las veces que he fallado. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú, la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú. Y a
veces yo puedo sentir lo que es la soledad. Te necesito conmigo para continuar. Y nace de mi corazón. A ti te pido perdón porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino, razón de mi existencia. Y nace de mi corazón. A ti te pido perdón porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino, razón de mi existencia eres tú. Y nace de mi corazón. A ti te pido perdón porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino, razón de mi existencia eres tú. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Reflexionamos con el libro de Samuel, el primer libro, hoy ya capítulo 29. Estamos caminando, estábamos hablando de lo que significa la polis, la política. La política significa lo relativo. Ica es todo relativo a la polis, y polis significa el buen estructuramiento, andamiento, funcionamiento de la sociedad, de la polis. La polis, griego dice la ciudad, la gente, el Atiguazú, la comunidad. Upeañan de la Yagüero Guatapona, Upea dice la político, el que se refiere, el que se preocupa de la comunidad. Pero tendo taisharamo, o ya de, pero oye, acá no hay señal de la tapé, o mejor dicho, yo no diría lo, porque el político no es el único o el que tiene toda la verdad o el que gente movila y ya llevan para la Japona. Ese es un error garrafal, y eso es lo que nos quieren hacer creer, ¿verdad? Porque en realidad es una responsabilidad que se asume en el caso nuestro al ser demos, kratos, gobierno del pueblo. Entonces quiere decir que ese polis, ese que está encargado de la polis y que relación a la polis, tiene que hacer lo que el demos, o sea, el pueblo, le está diciendo. Entonces aquí es al revés, el político es el que tiene que estar atento y escuchar. En todo caso, lo que él está llevando es la representación, ¿verdad? Pero aquí no sé si a mí por lo menos nadie te oye la se representaba, pero rebotar ese cuera y ya no representaba porque ya están ahí nomás sentados en el sillón, ¿verdad? Y sin embargo nos representan. Yo, por ejemplo, no quiero en ningún momento el aborto, no quiero en ningún momento esta cuestión de género, pero a veces se representa.
pero todo lo que todo el pueblo quiere. Pero yo sé que el pueblo llegó a correr por todas partes. A mí a pero acuerdo decidí más bien, porque piensan que tienen ese poder. Entonces no están representando. Es relación a la sociedad, relación al demos, al pueblo. Entonces, pero la ya estudiana y hoy cojan de la política, ojalá, ¿verdad? Que eso también, no sé, para pertenecer o para entrar a representar al pueblo se haga un estudio de ya hoy doctorado en política en Yarecoa. Esperemos, no sé, tal vez eso podría ayudar un poco, porque ya estaba en la Orecola título, pero capaz de hoy me yo aparente y piensan estaban ahí hasta que en los tribunales y en otros lugares, ¿verdad? Están y sabemos, y haciendo tu ya que venir ahí título y hoy, esto es sagrado, imagínense cómo andamos, ¿verdad? Y yo pienso que no es solamente aquí también, ¿verdad? Supongo que en muchos lugares, ¿verdad? Bueno, pero estas reflexiones bíblicas nos tienen que ayudar porque el primer libro de Samuel se refiere exclusivamente a esto. Una reflexión, ya moinguea, lleva peña ne acame, ya ne apuesto hume, ya hendú, ya esaña, ya ponu, ya guata. Aquí yo en realidad no diría que estamos dentro de una democracia, a pesar de que decimos nosotros, ¿verdad? Todos decimos que estamos en una democratos, el pueblo que gobierna y lo mita. Nada, yo les puedo decir que aquí más bien estamos o en una plutocracia, es decir, los que tienen plata, dinero son los que gobiernan, porque acuerda la platita, compra al pueblo, compra a la gente, o si no, como también ahora últimamente le están diciendo, ¿verdad? La narcocracia lleva, que está unido, ¿verdad? Pero la narcocracia es solamente una estrategia, ¿verdad? Para, al final de cuentas, tener dinero. Y con ese dinero, o sea que sería otra de la plutocracia. Eso que tiene el dinero, después entonces hacen lo que quieren. Volvemos enseguida con Ñandillara Ñe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La gloria, el poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos
y la tierra te adora. Entre el 6 y el 9 de agosto de 1945, 2 ciudades japonesas fueron bombardeadas, dejando casi 250.000 muertos. Francisco recordó durante el Ángelus este aniversario, un hecho que tuvo lugar hace casi 80 años. Abbiamo ricordato in questi giorni l'anniversario del bombardamento atomico nelle città di Hiroshima e Nagasaki. E mentre continuiamo a raccomandare al Signore le vittime di quegli eventi e di tutte le guerre, rinnoviamo la nostra intensa preghiera per la pace, specialmente per la martoriata Ucraina, il Medio Oriente, Palestina, Israele, in Sudán, en Myanmar. El pontífice también pidió por los fallecidos del avión que se desplomó en Brasil el 9 de agosto. Preghiamo anche per le vittime del tragico incidente aereo avvenuto in Brasile. En el avión iban a bordo 62 personas, 58 pasajeros y 4 tripulantes. No hubo ningún superviviente. Ecce ancilla Domini. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús,
te abro mi corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando. Primer libro de Samuel. Es impresionante. A mí me encanta mirar, entender, saber lo que aquí estamos. David es excluido ahora del ejército filisteo. David, una vez que se encuentra con Aquís, que lo recibe con las manos abiertas, es una situación bastante complicadita por este egoísmo, decíamos nosotros, de parte de Saúl. Con esto lo que el autor sagrado nos quiere decir y quiere subrayar es que iba a ir peiteo y la Saúl situación. Porque David lo había perdonado varias veces, pero igual está en una gran dicotomía, es decir, este tipo entonces es un bipolar, los dos polos. Un día parece que amanece bien, oye, me perdonan, oye, ya por la Ibaía, se perdona a mí, David, ya podemos ver, y así, ¿verdad? Pero después, por otra parte, vemos que actúa de una manera muy negativa. ¿Verdad? Te va describiendo, pero con una sutileza maravillosa. Por eso que hay que entender el contexto bíblico. Nosotros preferimos, claro, algo, sobre todo a las personas que no quieren vivir de acuerdo al mandamiento, las reglas, así como Dios te pide, de una verdadera humanidad, porque la religión, religándote a tu existencia, lo único que hace es orientarte a vivir tu propia humanidad. Y vivir la propia humanidad es saber, más va peñan de yara los botaje, va la shaya po anaco, mundo apeárico, apeari, va esa pañande, alleva la yagüero guatana, co ñande yara gracia, oye me eva cueñande, peña de corazón, peña de coepe. Todo esto entonces es una reflexión profundísima, profundísima. La palabra de Dios te lleva a eso. Y no a gritar por ahí, qué cosa, repetir versículo de aquí para allá. En fin, porque eso lo único que hace es desviar la atención de lo esencial y lo fundamental que tiene que ser el compromiso del hombre, el compromiso de la sociedad por hacer que entre nosotros exista el reino de Dios. Y el reino de Dios significa que Dios reina, está con nosotros, con sus valores, principios, porque ñandea lleva yagüero guataco amba ecoa. Y Saúl lo que menos hace es eso. Dentro de la bipolaridad no sabemos lo que quieren ni hacia dónde va. David tiene que tomar decisiones, pero por eso, cuando David toma esta decisión en el capítulo 27 de ir nada más y nada menos que a vivir y a unirse con su propio enemigo, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que iba a ir formar la situación de Saúl. En realidad, con eso estamos diciendo que la situación de Saúl es lo negativo. Porque justamente si tu enemigo, que es Aquís, filisteo, te recibe con los brazos abiertos, alguien que te tiene que cuidar, alguien que te tiene que ayudar, alguien con quien tenés que caminar juntos, justamente te está persiguiendo y te está matando, en quien vos no podés confiar. ¿Entendés? A ver, con la hipona, entonces la ñaña mindu umía lleva ahí ñande, porque nosotros cuando decimos, estas son la gente que nos gobierna, pero ¿será que nosotros podemos confiar? ¿Será que nosotros podemos decir, sí, este es el camino exacto y cierto? Porque hace bien las cosas, porque no está metiendo la mano en la lata, porque se preocupa verdaderamente del pueblo y hace crecer. En fin, queridos amigos, esta es una reflexión, pero muy, muy, muy profunda, y yo creo que algunas veces también
es lo que nos puede llevar a desanimarnos. Pero no, ni que ñañe desanimate. Vamos a procurar por lo menos, a ver si las nuevas generaciones, tal vez para nosotros muchas veces muy difícil cambiar, renunciar. Ahora, el asunto es que procuremos por lo menos apuntar y ojalá los hijos, los nietos, los bisnietos tengan otra mentalidad que sea una mentalidad justa, honesta, porque es eso lo que hoy entonces la palabra de Dios nos está pidiendo. Volvemos enseguida nosotros con más ñande yara ñe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hacía rato el sol había salido cuando retornó de su juerga a la pensión y no encontró a su hermano Estanislao, quien descalzo y enfundado en un áspero sayal, ya llevaba varias horas de camino rumbo a Alemania, a donde viajaba para entrevistarse con el superior provincial de los jesuitas de ese país, San Pedro Canicio, con la intención de que lo admitiera en la compañía de Jesús, porque los de Viena no querían recibirlo por miedo a que su padre, el senador polaco Juan de Kostka, tomara represalias contra ellos. Inmediatamente Pablo de Kostka salió en su búsqueda y aunque espoleaba su caballo no le daba alcance, a pesar de que Estanislao de Kostka iba a pie. Al cabo de algunas horas de agitada cabalgata, se encontró con un peregrino que sentado a la vera del camino descansaba y le describió al joven que buscaba, pero el caminante lo miró y guardó silencio. Entonces el desesperado persecutor le clavó las espuelas a su caballo y siguió de largo. El andrajoso viajero se quitó el sombrero, se arrodilló, dio gracias a Dios porque milagrosamente su hermano no lo había reconocido, apretó el paso y tardó varias semanas en recorrer los 500 kilómetros que lo separaban de su anhelado sueño. Estanislao de Kostka, nacido en Roscowo, Polonia, el 28 de octubre de 1550, era hijo de uno de los nobles más poderoso y acaudalado de Polonia, quien por razones obvias deseaba que sus vástagos siguieran sus pasos, pero preocupado por la introversión y la evidente devoción que Estanislao le profesaba a la Virgen, y por el carácter pendenciero y rumbero de Pablo, optó por enviarlos a estudiar en el Colegio Jesuita de Viena, del que por su afamado nivel académico seguramente saldrían preparados para acceder a los puestos más encumbrados de su país. Y todo funcionó bien mientras estuvieron en el internado de la compañía, pero cuando el emperador Maximiliano expropió el edificio se acomodaron en una confortable pensión y mientras Pablo soltó las amarras y se dedicó a la parranda, Estanislao se sumió en la oración, el ayuno y la penitencia espiritual y corporal, hasta que se enfermó gravemente y solicitó que fuera un confesor y le llevara la comunión, pero como el dueño de la posada era protestante, se opuso rotundamente a la presencia de un sacerdote. En medio de su impotencia, Estanislao le pidió a la Santísima Virgen que lo asistiera, y en efecto, ella se le apareció, depositó al niño Jesús en sus brazos, luego le dijo que estaba aliviado y que ingresara a la compañía de Jesús. Ahí fue cuando se fugó. Una vez en Alemania, San Pedro Canicio puso a prueba a Estanislao de Kostka y le asignó los trabajos más humildes del convento: lavar la ropa de los monjes, asear las instalaciones, servir la comida, lavar los platos. Y una vez superada la prueba de manera admirable, lo envió a Roma, en donde el superior general de la Compañía de Jesús, San Francisco de Borja, lo aceptó sin dilación y emprendió su noviciado en 1567, con tal entusiasmo, piedad y unción, que en las Eucaristías el rostro de San Estanislao de Kostka emitía resplandores y luego de la Santa Comunión se sumía en profundos estados de éxtasis que a menudo duraban varias horas.
A principios de agosto del año siguiente, San Estanislao de Kostka le vaticinó a sus compañeros que moriría el día de la Asunción de la Virgen, y muchos lo tomaron a broma, pero en efecto poco antes de esa celebración quedó postrado en cama a causa de una intensa y misteriosa fiebre que lo fue minando, y al amanecer del 15 de agosto de 1568, después de recibir la comunión y la extrema unción, dijo: María ha venido por mí para llevarme con ella, y a continuación expiró cuando apenas contaba 18 años. Fue canonizado por el Papa Benedicto XIII en 1726. Por eso hoy, 13 de agosto, día de su festividad, pidámosle a San Estanislao de Kostka que oriente a nuestros jóvenes para que escojan a Jesús como su mejor opción de vida. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Nos trajo
nos dio su corazón. Presencia me encuentro, Señor, Dios infinito, con tu mirada me sigues y sabes quién soy. Al contemplar tu grandeza y mi pequeñez, yo reconozco que mi historia es nada sin tu amor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar, vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré, con tu gran ternura me acoges, un refugio seguro encontré, con el corazón vengo ante ti, toma mi ser, mi querer, recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar, vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré, con tu gran ternura me acoges, un refugio seguro encontré, con el corazón vengo ante ti, toma mi ser, mi querer, recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor. Me abandonaré en tu amor, en tu altar, Señor. me abandonaré en tu amor,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y hoy con este versículo 11, decíamos, del capítulo 29. Se subraya principalmente diciendo que David y sus hombres se levantaron bien temprano para partir de madrugada y regresar al país de los filisteos. Estos por su parte subieron a Israel. Decíamos toda esta situación aquí, pero después aquí también le dice, David, déjeme a besendie. Oye, ahora incluso miren lo que hace este hombre. Le dice, muy bien, dijo Aquis a David, yo te haré para siempre jefe de mi guardia personal. La enemigo, ojaljujupe, y le dice, vos valés oro. Y mira un poco lo que está haciendo Saúl. Fuera de aquí, era muñaro yucat. Y todo por un egoísmo, ¿se acuerdan? Porque él está pensando en la famosa dinastía, en su dinastía. El que tendrá que venir después de mí tiene que ser mi hijo Jonatán. Ahora no aparece más la figura de Jonatán, había desaparecido después del último encuentro con David. Pero aquí la cuestión es que Saúl está muy preocupado. Jonatán tiene que ser el rey, Jonatán el que tiene que seguir. Está queriendo preparar, pero para eso hay que eliminar a David. Porque David es una acechanza, es un peligro en cualquier momento. Con esta amenaza que representa David, nosotros podemos perder esa dinastía, ¿verdad? Entonces, de forma muy egoísta, comienza a perseguir a Yucanacoa. Incluso le había dicho esa vez que se confrontaron el mismo Saúl con su hijo Jonatán, porque su hijo Jonatán dice, pero papá, David, déjale a David que viva. ¿Qué ha hecho? No ha hecho nada. Él lo único que hace es servirte, hacer que Israel esté al frente. Es un gran guerrero. Gracias a David nosotros hoy somos todavía nación. Y así. Uno puede hacer todas esas reflexiones. Jonatán con su papá. Pero Saúl no quiso saber nada. Hijo de tu madre, hija, ella lleva alguno. ¿Quién sos vos para decirme esto? Bla, bla, bla. Y ahí se dio cuenta Jonatán que la cuestión era bastante fea. Y por eso que después le dice a David, dejó a tu ahí David. Eddie Paraguay, porque en la cerúa había sido, ciertamente está muy en contra tuyo. Y conviene que te pongas a salvo. Y ahí comienza toda esta odisea. Varias otras acciones, persecuciones. Y ahora David que va nada más y nada menos que con Aquis, porque le recibe tan bien y le dice que luche a su lado. Incluso David por eso le responde, ahora sabrás lo que hará tu servidor. Ahora sabrás lo que hará tu servidor. Uno hasta piensa y dice, ¿será que David se va a meter y va a ir, ya que está a favor de Aquis, va a pelear contra Israel? ¿Será que va a ir a matarle al propio Saúl? O sea, todo esto nos puede hacer pensar. Pero aquí viene otra intervención del Señor en este capítulo 29 y estamos terminando este capítulo 29 cuando se presentan y le dice, ¿cómo es que vos le tenés aquí nada más y nada menos que a David en tu ejército? Le dicen los jefes, los militares, los generales de Aquis. Imposible, no. Imagínense que estamos en la guerra y David ahí, si nosotros estamos ganando, se arrepiente David y ahí mismo se subleva y se mete contra nosotros. Estamos fritos. Entonces, es también una estrategia de guerra, ¿verdad? Eso también es muy interesante. Y ahí la Europa, y sí, tú, todo lo mismo, venían del lado. Si ellos conocían muy bien quién era David. Y David, quien mató a Goliat, quien mató a uno de los hombres más valerosos del ejército filisteo, siendo aún un adolescente. Imagínate ahora. Eso es muy peligroso, no podemos confiar en esta clase de personas. Hemos señas de rajato. Y por eso terminamos así, ¿verdad? Con este versículo 11. David y sus hombres se levantaron bien temprano para partir de madrugada y regresar al país de los filisteos. Estos, por su parte, subieron a Israel. ¿Se dan cuenta? Ellos entonces siguen su camino, pero aquí le dice, bueno, David, ave, sendiga tu heroico, porque a ver, ya muy vamos a irse contra. Y de cierta manera tienen razón, a pesar de que yo tengo mucha confianza. A ver, cosa es y
dice, porque no te he sorprendido en nada malo, le dijo Aquís a David. O sea, yo confío mucho en ti, desde que te presentaste a mí hasta el día de hoy. Pero tú no eres persona grata a los príncipes filisteos. Y este es el motivo entonces por el cual al final Aquís toma una decisión. Y yo te oye entender hoy. Te oye entender Yuhawebi. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.